Ok, jóvenes, buenas noches. Stephanie, por favor, comienzas a grabar. ¿Ya estás grabando? Buenas noches, doctor. Sí, ya está grabando. Ya, ok. Vamos a dar inicio a la reunión para terminar temprano también. En primer lugar, bueno, agradecerles por su presencia. Vamos a dar inicio a esta charla pendiente de la semana pasada, cuyo título versa como problemas ortopédicos más frecuentes en pediatría. ¿Ya? ¿Están viendo la pantalla completa? Sí, doctor, está en la carátula. Ok. Híjole, acá. Dentro de los objetivos que vamos a desarrollar está identificar las alteraciones ortopédicas congénitas y adquiridas más frecuentes, reconocer los factores asociados a la displasia de cadera, asimismo como el tratamiento recomendado desde el punto de vista ortopédico y obviamente para evitar las secuelas en el futuro. Reconocer las principales alteraciones posturales en pediatría y también establecer las indicaciones de referencia para el tratamiento oportuno y adecuado. Dentro de los problemas que nosotros encontramos en el consultorio externo, a eso se refiere la práctica ambulatoria, podemos ver existen algunos problemas de asimetría de los pliegues cutáneos, como vemos acá los pliegues cutáneos de la zona del muslo y de los glúteos, o que pueden haber otros problemas de cadera también asociados a la longitud o el tamaño del mismo miembro inferior. También podemos encontrar pie plano, problemas en el eje de los pies, como son los metatarsos aductos, problemas en el alineamiento de los miembros inferiores, como son el arqueamiento de las piernas, las rodillas que están juntas o los pies separados. Además, podemos encontrar también un ángulo de marcha en rotación interna, como es cuando caminan como patitos, ¿no? Metiendo los pies hacia la línea media. Y también otros problemas de la alineación de la columna, como son la postura, ¿no? Muchas veces por una postura inadecuada podemos tener problemas en la alineación, alineación de la columna vertebral. Algo que nos sirve para tomar como referencia son estos datos, ¿no? Cómo es que va evolucionando la alineación de los miembros inferiores. Al nacimiento, las piernas, como vemos acá en el dibujito del lado izquierdo, las piernitas son arqueadas y eso se llama genubar. Al año y medio, los miembros inferiores están ya alineados, ¿no? Y desde los 2 años para adelante, hasta la edad que vamos a ver más adelante, vemos que las rodillas como que se juntan más y los pies se separan un poco. Eso se llama genuval. Sin embargo, alrededor de los 7 años de edad, como vemos ya en el último dibujo, prácticamente el genu valgo se ha corregido y ya quedan piernas correctamente alineadas, ¿no? El primer tema que vamos a desarrollar ahora se trata sobre la displasia del desarrollo de la cadera. Bueno, vemos en la imagen un niño, un lactante, con algunos dispositivos o aparatos que sirven para corregirlo, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Comenzaremos con la definición. El término de displasia del desarrollo de la cadera, que también se simplifica como esto, ¿no? DDC. Existen una serie de anormalidades tanto en la estructura del fémur, en la estructura del acetábulo, que corresponde estrictamente a la parte de la cadera, o también puede haber tanto que en la estructura del fémur como en el acetábulo. Y estas estructuras conforman lo que sabemos la articulación coxofemoral. En cuanto a la definición, vamos a encontrar que displasia se refiere a que hay un desarrollo inadecuado del acetábulo, de la cabeza femoral o de ambos. Obviamente existe una relación muy estrecha, muy concéntrica entre las superficies, entre estas superficies articulares. La subluxación, una
Un término es la displasia, el otro es la subluxación y el otro es la luxación de cadera. La subluxación. Hay contacto entre las superficies articulares, pero la cabeza del fémur no está centrada, no está ubicada de forma correcta en el acetábulo. Y la luxación de cadera quiere decir que la cabeza del fémur se encuentra completamente fuera del acetábulo. Acuérdense, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, realizan alguna actividad deportiva, sobre todo el vóley y el básquet, que tienen más contacto, y cuando tratan de responder una pelota y la pelota viene con tanta fuerza que hace que el dedo se vaya hacia atrás, eso sale de su sitio. A eso se llama luxación. Pues en este caso, luxación de cadera es porque el fémur está pues fuera del receptor del acetábulo. Entonces, es diferente displasia con luxación o subluxación. Respecto a la displasia del desarrollo de la cadera, vamos a decir que es una patología dentro de las más frecuentes en el recién nacido y en el lactante, pero puede ocurrir desde la etapa intrauterina, o sea, desde el periodo intrauterino, obviamente hablando ya desde el tercer trimestre del embarazo, ya puede haber una afectación a este nivel. Puede presentarse al nacer o también puede desarrollarse durante los primeros meses de vida. El diagnóstico debería ser precoz y oportuno. ¿Para qué? Para evitar secuelas en el futuro a nivel de la cadera, ¿no? Este diagnóstico, como vemos acá, debería ya establecerse entre los 3 y 4 meses de edad. Y son claves y adecuados para poder realizar un tratamiento efectivo, obteniendo los resultados óptimos y de esa manera evitar que haya incapacidades en los niños conforme van creciendo, ¿no? En cuanto a la epidemiología, esto es algo muy importante, tienen que tomar en cuenta estos datos porque son de mucha importancia. La incidencia va de 0,1 a 3% en general, en la población general de los niños, ¿no? Pero puede variar según los factores de riesgo y puede ir desde 1,5 hasta 20,7 por 1000 nacidos vivos. Cada 1000 nacidos vivos, 20, podrían haber hasta 20 displasias de desarrollo de cadera. La relación siempre va a favor de las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen 6 veces más probabilidad de tener displasia de cadera que un varón. Las mujeres más que los varones. Y es importante mencionar que casi alrededor del 60% de las displasias de cadera se presentan en el lado izquierdo. Y esto es por la posición que ha tenido el producto, el recién nacido o el feto en el vientre materno, dentro del útero. Entonces, el 60% es unilateral. El 20% es unilateral derecho. Y el 20% puede presentar displasia del desarrollo de cadera bilateral. 60% lado izquierdo, 20% lado derecho y 20% bilateral. No tenemos una fisiopatología conocida, pero existen algunas teorías que la plantean, que proponen la causa de esta displasia de cadera. Tenemos tres: mecánica, la displasia acetabular primaria y la laxitud ligamentosa. En cuanto a la mecánica, bueno, de hecho está relacionada o te indica de que hubo una posición intrauterina anormal y eso puede explicar la causa por un efecto mecánico. En cuanto a la displasia acetabular primaria, tiene una tendencia, una asociación hereditaria. Y en cuanto a la ligamentosa, la laxitud ligamentosa, bueno, un factor básico de la patogenia de la displasia es la laxitud capsular y ligamentosa en el periodo neonatal. Obviamente puede tener también un origen hereditario, hormonal o mecánico. Acá tenemos los factores de riesgo. Repetimos, el sexo femenino, como veíamos, tiene 6 veces más probabilidad de ser displasia que un varón. Por eso es que tener sexo femenino ya es un factor de riesgo. La presentación podálica también es un factor de riesgo y, por supuesto, los antecedentes familiares.
1 a 2% si los padres biológicos tienen el antecedente de displasia y 2 a 10% si los hermanos tienen displasia de cadera o han tenido displasia de cadera. El oligohidramnios, entendiéndose de que al tener un paciente, un niño con oligohidramnios, obviamente la cantidad de líquido que hay es tan escasa que el niño se comprime, ¿no? Dentro del espacio uterino y eso también puede hacer que la cadera salga de su sitio, ¿no? Al ser un primer hijo, también hay un factor de riesgo porque el útero no tiene pues una elasticidad suficiente y por lo tanto es muy rígido. El ser macrosómico tendría la misma explicación, porque al ser tan grande el niño va a tener menos espacio para movilizarse. Bueno, y esto puede ver también por la cantidad de hijos que puede estar gestando la mujer, también puede estar asociado en el embarazo múltiple. En cuanto a la raza blanca y la hiperlaxitud ligamentaria. Ahí existen algunas anomalías musculoesqueléticas asociadas a la displasia del desarrollo de la cadera, como son la plagiocefalia, simetría facial, la tortícolis congénita, la contractura en extensión de la rodilla, el metatarso varo, metatarso aducto, pie equino, pie varo, calcáneo vago. Como vemos, acá, por ejemplo, los factores de riesgo están asociados, como dice acá, cuando el niño está en presentación podálica en la forma nalgas completas. Otra presentación de modalidad de nalgas puras, porque las piernas, miren, las tiene extendidas. En cambio, acá están flexionadas, acá están extendidas, pero igual es una presentación de nalgas. Existe algunas presentaciones con presentación de pies, miren, el pie incluso ya está prolapsando, ¿no? Y el otro pie está flexionado. Entonces, eso puede estar asociado a la displasia de cadera. Y cuando el niño está de rodillas, está arrodillado. Esos son factores asociados, ¿no? En cuanto al examen físico, lo que nosotros encontramos en los niños lactantes a partir de 2 meses, 3 meses, 4 meses de edad es la asimetría marcada de la piel a nivel de muslos o glúteos, ¿no? Asimetría de pliegues cutáneos de los muslos o los glúteos. Existe también a veces un acortamiento de los muslos, como vemos acá, el signo de Gagliassy, ¿sí? Cuando hay una discrepancia en la longitud de los miembros inferiores, un miembro puede ser más largo que el otro, ¿no? A veces por 1 o 2 centímetros de diferencia. Cuando hay rigidez en la cadera, y eso es sobre todo cuando tratamos de aducir la caderita. Cuando la flexión y abducción restringe el movimiento de la cadera, hay una abducción menor al 60 a 60 grados. Y por supuesto, si hay signos de inestabilidad en la cadera, que vamos a ver más adelante, como son las maniobras de Barlow y Ortolani. Acá justamente están las maniobras de Ortolani. La maniobra de Ortolani es para caderas luxadas, cuando están fuera de su sitio. Entonces, esta es la secuencia de movimientos. Flexionamos los dedos, tanto el medio como el anular, deberían estar a la altura del trocánter mayor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros rotamos, se escucha un chasquido que significa la entrada de la articulación hacia el acetábulo. Esta es la cabeza del fémur y ahí mismo está el acetábulo. Entonces, cuando hacemos la abducción, este movimiento hacia acá, la cadera encaja porque está luxada la cadera. Recuerden que ortolanis cuando están luxadas. Entonces, cuando hacemos la rotación, entra. Pero cuando regresamos el movimiento hacia la posición de flexión, nuevamente hay un chasquido, pero de salida de la articulación. Entonces, esa es la maniobra de Ortolani. La maniobra de Barlow, esto se establece para caderas luxables o inestables. Igual nosotros siempre ponemos los dedos, o sea, los dedos más largos que son el medio o el anular y el anular en la zona del trocánter, ¿sí? Y tratamos de girar y empujamos con el pulgar que está acá en la figura B, vemos acá el pulgar
y hay una luxación de la cadera con una presión del pulgar. Presionamos y sale de su sitio, ¿ven? El color oscurito que vemos acá está fuera de su sitio. Nuevamente hacemos la rotación hacia adentro y otra vez se recoloca, se reubica esta articulación, la cabeza del fémur en el acetábulo y queda otra vez encajado. Los hallazgos clínicos, como hemos mencionado, igual hay una simetría de pliegues de muslos, cada uno está con su letra, igual también sea posterior o anterior, vemos una asimetría en la longitud del muslo, que es el signo de Galeazzi, ¿sí? Vemos también una simetría en los pliegues inguinales, acá hay un pliegue inguinal que se va largo hasta en el lado izquierdo, y eso se considera un signo positivo. Acá es en el lado derecho y acá es en ambos lados. El pliegue inguinal se prolonga hasta más allá de la altura del- de los glúteos, ¿no? Del anito. ¿Cuándo sospechamos de una displasia del desarrollo de la cadera? Bueno, el diagnóstico tiene un contexto clínico. Obviamente hay que evaluar al paciente porque la mamá muchas veces no nos va a dar la información. Nosotros tenemos que obtener esta información en base al examen físico que le hagamos al niño. Entonces podemos encontrar un acortamiento de muslos. De hecho, podemos detectar asimetría de pliegues cutáneos a nivel de muslos o glúteos. Y cuando nosotros tratamos de aducir, o sea, abrir la caderita, hay una limitación en esta abducción. Bueno, y si es que hacemos la maniobra de Ortolán y Barlow y es positivo, obviamente es una alta probabilidad diagnóstica, ¿no? Si es que nosotros tenemos ya estos datos clínicos al examen físico, obviamente podemos solicitar algunos exámenes auxiliares, como son, por ejemplo, la ecografía, que puede solicitarse incluso desde los 2 meses de edad, promedio de 2 a 6 meses de edad. Si es que es una mujercita, primer embarazo, hay antecedentes familiares de displasia de cadera y encima ha nacido de parto podálico, obviamente tiene altísima probabilidad de que tenga displasia de cadera. Entonces yo no voy a esperar de repente hasta los 4 meses. A los 2 meses ya puedo ir solicitando la ecografía, que es un examen auxiliar inocuo, no doloroso, fácil de realizar. Y a partir de los 5 o 6 meses podemos solicitar la radiografía para ver algunas características estructurales óseas que me pueden sugerir la displasia. La tomografía y la resonancia no son exámenes que los solicitemos de forma rutinaria. Bueno, acá nosotros vemos la ecografía, como ven en la imagen, ¿cierto? Y acá está el esquema representado. Se usan dos técnicas, ¿no? La técnica estática o de Graf y la técnica dinámica o de Hartley. La de Graf básicamente es para medir los ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta. El ángulo alfa, el valor normal es de 60 grados y el ángulo beta debería ser menos de 55 grados. Si es más, obviamente puede ayudarnos para diagnosticar la displasia de cadera. Y esta maniobra de Hartley, como su nombre lo indica, que es dinámica, lo tiene que hacer un personal médico, radiólogo experimentado, que tenga al menos práctica para detectar. Eso es con movimientos, ¿no? Ponen el traductor en la zona de la caderita y hacen movimientos y en donde se puede evidenciar que hay una luxación o subluxación de la cadera. En cuanto a la radiografía, nosotros vamos a encontrar algunos parámetros que se pueden considerar normales. Por ejemplo, acá, eso es normal. Esta línea de acá es el ángulo acetabular que nosotros formamos, ¿sí? Acá también está el ángulo acetabular. Acá sería el ángulo acetabular. Y esta línea que es la línea de Perkins, la línea de Hilgern-Reiner, el arco de Shenton, que es como su nombre le indica, es una línea curva simulando un arco.
Pero en el lado derecho, en este lado nosotros vemos ya una alteración, ¿cierto? Vemos que, por ejemplo, la cabeza del fémur no está en el cuadrante inferior interno. Este lado es lo normal. La cabeza del fémur debe estar en el cuadrante inferior interno. Acá, como vemos en una cadera luxada, podemos encontrar la cabeza del fémur en el cuadrante superior externo. Obviamente el fémur como tal está ubicado mucho más arriba, entonces si yo le hago el signo de Galeazzi probablemente salga positivo porque esta cadera, este fémur está pues acortado, ¿no? Acortado no anatómicamente, sino funcionalmente, porque está fuera del sitio que corresponde. Entonces, todos estos datos son los que nos pueden servir para detectar o confirmar el diagnóstico de displasia. Acá vemos algunos datos, por ejemplo, el arco de Shenton, que está discontinuo, ¿no? Miren, miren cómo está. No son los ángulos acetabulares y la línea de Perkins, que también está, pues, la línea de Perkins debería ser acá al medio, como, perdón, como vemos acá, ¿no? La línea de Perkins debería ir más o menos a la altura, a la mitad del fémur, ¿no? Acá está por fuera. Y en la imagen también vemos que el fémur está por fuera. En la radiografía vamos a ver, según Graph, a 4 tipos de caderas. Una cadera normal, una cadera con displasia, que obviamente si vemos minuciosamente, este fémur está un poco más hacia arriba del espacio donde debería estar. Está subluxado mucho más arriba y ya la luxación completa, que prácticamente el fémur está a la altura ya del hueso ilíaco, ¿no? El tratamiento. La recomendación fundamental es que el tratamiento se inicie lo más precoz posible. ¿Y eso por qué? Porque los resultados van a ser mucho más óptimos y no va a dejar secuelas o, digamos, en la marcha del niño, ¿no? Y hay 3 pilares fundamentales. Primero, reducir la luxación, la subluxación o la displasia, ¿no? Buscando una relación adecuada entre la cabeza del fémur y el acetábulo o el cótilo, que es lo que menciono, ¿no? En segundo lugar, una vez que reducimos esa luxación o subluxación, tenemos que estabilizar esa cadera. Y para eso usamos el método, ¿no? Que es prácticamente esta posición permanente y continua. Entonces, la estabilización va a ser para que la cabeza del fémur se mantenga dentro del acetábulo. Y la maduración, que permite pues el desarrollo y la osificación de las estructuras que forman la cadera, ¿no? Bueno, de hecho, este tratamiento va a depender del grado de displasia que tenga el paciente. En algunos casos se establece 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, ¿no? En algunos casos también se reportan de que después de haber puesto el tratamiento puede haber se retira ya y como que se le da de alta, pero después pueden volver a tener una recaída y vuelve a ponérsele el arnés de Pavlik, que es el instrumento recomendado para estos casos. En segundo lugar, vamos a ver la parte que corresponde a las deformidades del pie y del tobillo. Algunas generalidades respecto al crecimiento del pie. Bueno, se dice que el pie crece de forma un tanto acelerada hasta los 5 años. Al año de edad, la longitud de un pie representa más o menos la mitad del tamaño de un adulto en niñas. Y al año y medio, esta longitud de pie en los varoncitos representa la mitad del tamaño, ¿no? Después de los 5 años, la velocidad de crecimiento del pie ya disminuye y obviamente ya adquiere su maduración entre los 12 y 16, 12 años en mujeres y 16 años en varones. Entonces estas son las etapas en las que van variando el tamaño y la longitud del pie. ¿Qué deformidades encontramos? Posturales,
asociadas a malformaciones o también asociadas a algunos problemas de parálisis. Dentro de las posturales tenemos estas: metatarsoaducto, primovaro, pie sambo, pie valgo, pie equino. El metatarsoaducto o varo, bueno, es una de las deformidades más frecuentes en el recién nacido y se menciona que hay una incidencia entre 1 y 6 casos por 1000 nacidos vivos. Puede ser bilateral hasta en 50% de los casos, es más frecuente en las mujeres y el lado que más se afecta es el lado izquierdo. Entonces, el metatarso varo, bueno, eso consiste en una deformidad pero rígida y que con presencia de un pliegue medial a la altura de la articulación acá, justo a la altura de la articulación tarso metatarsiana, ¿no? Indica, si nosotros evaluamos muy delicadamente, indica una subluxación medial del pie. Si es que eso se mantiene en el tiempo, puede ser algo mucho más grave, ¿no? Y puede generar una deformidad permanente, ¿sí? En cuanto al pie sambo o pie equinovaro congénito, bueno, como vemos acá nosotros, cuando recibimos los recién nacidos, no es muy frecuente encontrar, como vemos acá, se ve entre 1 y 2% de los recién nacidos. Pueden ser bilaterales, como vemos acá en la foto. Hay ambos plantas de pie están mirando frente a frente. Entonces, a eso se refiere cuando dice pie equinovaro congénito, ¿no? Es más frecuente en los varones, ¿sí? Y puede ser bilateral hasta en el 50% de los casos. El pie sambo consiste en una deformidad que incluye un pie equino, varo, cabo, aducto. La etiopatogenia, como lo hemos mencionado antes, no es muy clara y bueno, existen múltiples teorías, entre las que se encuentran que es el freno del desarrollo fetal, factores hereditarios, factores mecánicos intrauterinos e incluso un origen neurogénico. El pie equino, bueno, eso está representado por una flexión plantar y esto puede estar, bueno, asociado a problemas en el eje de la rotación transversal, ¿sí? La deformidad del pie está caracterizado porque la totalidad del mismo, la totalidad del pie, está sostenido en una posición de flexión, una flexión plantar en relación a la pierna, por eso está alargado, ¿sí? Puede haber una contractura del músculo tríceps, el tendón de Aquiles puede estar acortado, entonces si está acortado va a haber un estiramiento, ¿no? Bueno, y por ese motivo es que el pie adopta esta posición. El punto de apoyo en la marcha va a ser pues esta parte delantera, ¿no? La punta de los pies. Por eso es que algunos niños con pie equino caminan de puntita. Recuerden, el pie equino prácticamente es lo que nosotros vemos en la caminata de un equino, ¿no? Que un caballo, un burro, ¿no? Solo la puntita. Entonces, por eso es que vemos la marcha en puntillas. Bueno, no se considera como una entidad patológica aislada, siempre puede estar asociado a otras situaciones, como por ejemplo el pie equinovalgo asociado a parálisis del músculo tibial posterior y el pie equino de los trastornos neuromusculares, ¿no? Especialmente en parálisis cerebrales infantiles, que es la deformidad más frecuente en los pacientes pediátricos, ¿no? El pie varo, bueno, esto tiene que ver con la articulación subastragalina y se producen movimientos de inversión, ¿cierto? Esta es la longitud, la posición normal del pie, pero en este caso está así y por eso es que acá vemos que el punto de apoyo es la parte externa de la planta del pie, ¿no? Lo que vemos acá, esta parte es la que se está apoyando, ¿no? El mantenimiento del pie en esta posición origina un pie varo. Entonces, este es el pie varo. Es la deformidad del pie en la que el talón
mm, que es la parte que se denomina el retropie o la parte posterior del pie, está invertido. Y la parte distal del pie, que es esto, se encuentra en aducción o inversión. O sea, esta forma. Se acompaña a otras deformidades en aducción del pie, concavo, equino. También pueden haber los pies cabovaros o equinovaros y que pueden estar asociados a problemas neuromusculares como el mielomeningocele, el Charcot-Marie-Tooth o parálisis espástica, ¿no? El pie cabo, el anterior pie varo, hoy es pie cabo. Esto representa una anormalidad en el dorso del pie. Como vemos acá, está sobreelevado, ¿no? Es una flexión muy acentuada de los metatarsianos. Hay que tener mucho cuidado en el manejo. Acá, bueno, esto ya de una persona más adulta, pero sí se ve en niños también. La edad de presentación se da entre los 8 y 12 años, aunque puede estar presente desde el momento del nacimiento. Muy pocas veces tiene etiología idiopática, o sea, es raramente idiopática. La mayoría de veces, 80% de los casos, está asociado a problemas neurológicos, ¿sí? Sobre todo en estas situaciones hay que buscar una lesión del cono medular, como una lesión también, una malformación lumbosacral. Dentro de ellos una espina bífida oculta, ¿sí? Al comienzo la deformidad suele ser muy simple, flexible y puede ser corregida de forma simple, ¿no? Pero antes de los 5 años de edad no requieren tratamiento, pues el niño no genera dolor, no se queja de ninguna molestia. Sin embargo, los pies cabos, estos pies cabos que ya presentan alguna alteración morfológica y sin trastornos funcionales, nunca deben ser tratados quirúrgicamente, salvo que las molestias comiencen a presentarse de mayor intensidad, ahí sí requiere la cirugía, ¿sí? Solo está indicado en casos de deformidad grave y genere pues una incapacidad en el paciente, ¿no? Sobre todo en la adolescencia y en los adultos. Como digo, en niños menores de 5 años generalmente no produce molestias, por eso no requiere ninguna intervención. El pie talo es una flexión dorsal o extensión, movimientos que discurren en el plano sagital y durante el cual la zona distal del pie, que es esta, o parte de él se aproxima a la tibia, ¿no? Iguales en el eje transversal, en V prácticamente. El pie valgo, igual según el eje, va a ser hacia adentro, y por eso es que la parte interna de la planta del pie es el que va a generar una eversión, ¿sí? Movimiento que tiene lugar en un plano frontal y durante el cual la superficie plantar del pie o parte de él gira hacia afuera y se aleja de la línea media, ¿no? Este tipo de situaciones también se pueden dar están asociados a problemas de neuromusculares, ¿no? Como por ejemplo parálisis cerebrales infantiles. El pie talovalgo se trata de una deformidad en la que el pie está en versión completa, está en valgo y una flexión dorsal máxima, ¿no? Bueno, los tejidos blandos del dorso del pie, como vemos acá, y la porción lateral del mismo muestran retracción, contractura en los músculos del peronea y limitan la flexión plantar y la inversión. Y esto que es algo que nosotros lo vemos también y preocupa mucho a los tutores, a los padres de niños pequeños, es el pie plano. El pie plano puede ser en general de dos tipos, tanto pie plano flexible como pie plano rígido. Dentro del flexible tenemos el fisiológico y el asociado a la laxitud ligamentaria excesiva, ¿no? Esto en realidad el fisiológico no representa ningún problema, pero los papás a veces se preocupan porque quieren que desde el niño que comienza a caminar ya tengas bien formado su arco plantar.
pero eso se considera pie plano flexible. Se está presente en los lactantes y en los niños pequeños. Y el pie plano flexible asociado a la laxitud ligamentaria puede tener un contexto familiar o también asociado a algunos síndromes como el síndrome de Down o el síndrome de Marfan. Recuerden que los niños con síndrome de Down suelen tener hiperlaxitud también. Entonces, eso puede generar un pie plano flexible por laxitud. Y el problema que sí nos debe preocupar es cuando ya hay un pie plano rígido, que puede haber un problema asociado a, a situación congénita o también a un problema adquirido, que pueden ser por infecciones o traumas. En cuanto al pie plano neurológico, pueden presentarse como una secuela secundaria a desequilibrios neuromusculares graves. Pueden ser las parálisis cerebrales o la espina bífida, ¿no? Espina bífida que puede también asociarse a la alteración neuromuscular y por lo tanto genera el pie plano de origen neurológico. Pero lo más frecuente que vemos es el pie plano flexible, fisiológico y el rígido. Estas son algunas deformidades que no lo vamos a tratar. Alteraciones posturales. Bueno, tenemos acá, en cuanto a las curvaturas fisiológicas, se refiere a las curvas de la columna vertebral. Tenemos las cervicales, las dorsales, las lumbares, son la cantidad de vértebras que tenemos. Entonces, las curvaturas son la lordosis cervical fisiológica, la sifosis dorsal y la lordosis lumbar. Perdón. En cuanto al plano frontal, tenemos la desviación lateral, sería la escoliosis. ¿Qué quiere decir? Si yo miro de frente a una persona, esta persona, por ejemplo, en el dibujo está en lateral. Si yo lo miro de frente, a eso se refiere el plano frontal. Si hay una desviación mirándolo de frente al paciente, el diagnóstico sería una escoliosis. Si yo lo miro de costado, así como este, de lateral, entonces las curvaturas fisiológicas son la hipercifosis o la hiperlordosis. Entonces, si acá exagera en la zona de la curvatura, bueno, es una cifosis. Y si exagera en la zona lumbar, sería hiperlordosis. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de plano. Plano frontal, cuando miramos de frente a la persona y la columna vertebral pues, está de frente. Y el plano lateral es como en este caso. ¿Y acá está bien? Plano frontal y el anterior sería el plano lateral. ¿Sí? Entonces, las escoliosis sería una de plano frontal, ¿verdad? Pueden ser idiopáticas, congénitas, asociadas a enfermedades o síndromes neuromusculares y secundaria a una deformidad intrapélvica desde el nacimiento, ¿no? Y esta sería la apariencia que puede tener un niño con escoliosis, ¿no? No está vertical, está inclinado con una convexidad, sea derecha, sea izquierda, una concavidad derecha, izquierda. El signo de Adams, que lo llamamos nosotros, cuando hacemos que la persona apoye sus dos talones y se agache y vamos a ver un desnivel en la zona dorsal, ¿no? Entonces eso me indica de que hay una desviación, que obviamente hay una contractura en alguno de los lados, ¿no? Que esta es otra alteración que sería ya la sifosis, pero puede darse también por la misma escoliosis. Igual, cuando nosotros tenemos un paciente, examinamos la piel, alineamos la columna de forma posterior, anterior, anteroposterior y lateral. Vemos la posición, la simetría de las escápulas y la verticalidad en la zona de la columna. A veces simplemente observando de forma directa podemos notar que hay una desviación en la línea media de la columna vertebral. Y si hacemos que se agache el paciente, vamos a poder ver el signo de Adams positivo, ¿no? Igual, nosotros podemos solicitar algunos exámenes, como son, por ejemplo, la radiografía, ¿sí?
Entonces, esto podemos solicitarlo siempre y cuando ya tengamos una sospecha de que el paciente tenga una pequeña deformidad o tenga algún dolor recurrente y de repente, muchas veces veíamos que los niños usaban o cargaban las mochilas, los bolsos muy pesados y una de las consecuencias era una escoliosis leve que se corregía, corrigiendo también la carga de peso que tengan los niños, ¿no? Es más frecuente la escoliosis en adolescentes, miren, la escoliosis idiopática es adolescente en un 70%, infantil es rara, menor de 3 años, juvenil de 3 a 10 años y en adolescentes de 11 años a más es donde podemos encontrar más causas de escoliosis. Y las escoliosis congénitas, como vemos acá en los dibujos, pueden estar asociados a malformaciones congénitas. Como vemos acá, hay vértebras fusionadas, prácticamente hay 3 vértebras, 4 vértebras fusionadas, o pueden haber hemivértebras o segmentos de vértebras no alineadas. Acá, por ejemplo, tenemos una vértebra en cuña, otra vértebra con doble segmento en un lado y un segmento en el otro lado, otra pequeño remanente vertebral. Entonces, conforme va creciendo el paciente, va generando una deformidad en la columna vertebral y eso genera la escoliosis congénita. Por supuesto, esto tiene que ver con el desarrollo de la columna vertebral que se da alrededor de la sexta semana de gestación. Bueno, y si hubiesen algunos antecedentes de infecciones, de secuelas, de parálisis cerebral, distrofias musculares, miopatías, atrofia muscular, por supuesto que pueden haber también algunas complicaciones como son las escoliosis, ¿no? Y esas son escoliosis de origen neuromuscular. En cuanto a la cifosis, vemos que bueno, la cifosis normal, pues todos nosotros tenemos una pequeña cifosis, no debería superar los 50 grados empleando el método de Koch, que se da entre la vértebra D3 a la D12, ¿no? Entonces acá lo que nos interesa detectar es una cifosis ya dorsal superior y que puede generar una hipercifosis. Entonces, como sabemos, las vértebras como tal son estructuras, digamos, cuadrangulares que se superponen una sobre otra de una forma eh, perfecta, ¿no? Y genera la posición normal de la columna. Pero en algunos casos, por ejemplo, en este caso, las vértebras no tienen el mismo tamaño, son más pequeñas y pueden generar esta anormalidad en la curvatura de la columna a nivel dorsal, y lo que produce la jiba o joroba o cifosis, ¿no? Pueden haber causas congénitas, que también le hemos mencionado antes, pero lo más frecuente es que sea también esté asociado a un problema postural, ¿no? Entonces, esto es una espina con cifosis y una espina sin cifosis, ¿no? Esto es normal y esta es patológica. Los tipos de cifosis tenemos flexibles, o es una cifosis postural, y una cifosis rígida, que es una enfermedad de Scheuermann, cifosis congénita, etc. Entonces acá vemos la cifosis flexible se asocia generalmente a una situación postural y que muchas veces pueden resolverse solamente con alguna modificación en la postura, ¿no? Corrigiendo la postura, se corrige la cifosis. En cambio, la cifosis rígida, que es la estructural, acá vemos, por ejemplo, la enfermedad de Scheuermann. Es la forma más frecuente de cifosis estructural y aparece en la columna dorsal o dorso-lumbar, que es la parte ya inferior, ¿no? Bueno, han demostrado esta enfermedad tiene una alteración en el patrón de osificación endocondral y lo que generado por problemas genéticos o metabólicos, genera una sobrecarga mecánica a nivel de la columna y produce la cifosis, ¿no?
Bueno, en cuanto a la cifosis congénita, como les decía, pueden haber de dos tipos o mixta, ¿no? Pero esta es la más frecuente, la tipo uno. Acá, por ejemplo, vemos que el cuerpo vertebral que no se ha desarrollado, ¿sí? Y eso da lugar a una cifosis. Esta puede estar presente al nacer, pero que muchas veces no se lo detectan, no se lo va detectando en los siguientes meses de vida. Conforme el niño va creciendo, se va evidenciando mucho más esa deformidad del cuerpo vertebral y va progresando esa cifosis, ¿no? Y puede ya dar lugar a trastornos neurológicos si es que no se trata. En cuanto al tipo 2, consiste en el defecto, pero de un segmento anterior de la vértebra. Y acá, por ejemplo, hay dos vértebras que están afectadas. Arriba hay una sola vértebra y acá hay dos vértebras que están afectadas, fusionadas por delante. Por lo tanto, eso genera una mayor curvatura en la zona comprometida, ¿no? ¿Sí? Y bueno, el segundo tipo de cifosis congénita es el menos probable, que dé lugar a lesiones neurológicas. Otra sería la tortícolis congénita, que básicamente se asocia a una contractura, ¿no? Una contractura o una fibrosis del músculo esternocleidomastoideo. Generalmente es unilateral, como vemos acá, unilateral, y que va a generar una inclinación y rotación contralateral de la cabeza. Si la contracción está acá, la rotación va a ser para el otro lado, ¿no? Y también del mentón. Puede asociarse a displasia de cadera hasta en un 20%, y los métodos de evaluación de la tortícolis congénita, bueno, incluye pues una rotación suave, lenta, como indica acá. Hay que hacer rotar la cabecita, tratar de mover, y esa sería la forma del diagnóstico de la tortícolis congénita. ¿Sí? Bueno, y eso sería todo, jóvenes. Si hubiese alguna pregunta, estamos para escucharlos. Caso contrario, terminamos para que vayan a descansar. Parece que no preguntas, doctor. Ya. Muy bien, entonces. Stephanie, me haces llegar la lista de los asistentes. Veo que han habido pocos, seguro están con prácticas, con algo. Pero no tenía otra opción porque la doctora me ha dicho que hasta hoy tenía que recuperar la clase. Ya, doctor, ya le paso apenas me llegue la lista. Ya, listo entonces. Ok, jóvenes, muchas gracias por su atención. Buenas noches. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego, doctor, Hasta gracias. luego, hasta luego.